cuándo se va a organizar la marcha, cuándo partirá, cuándo pasará por Galicia, quiénes son algunos de los implicados. Y ahora también nos gustaría saber cómo se enfocará desde aquí, desde Galicia, y cómo se enfocará esa marcha, que como decía Rubén, tiene que empezar de una forma personal, con esa... Ahora lo que nos interesa saber es cómo se organizará desde aquí. Por eso empezamos hablando, queremos que escuchéis a Susana Laniz y a Alejandro Santomé, que han comenzado ya a difundir la marcha mundial del terror. Buenas tardes a todos, buenas tardes a las caras conocidas y amigas. Estamos representando con Alejandro a Ferrol, que es una ciudad muy pequeñita. Somos muy poquitos los que estamos en esto porque hace pocos días nos involucramos, pero tenemos una locura y un contagio tremendo. Una vez conocido este proyecto realmente no podemos salir de él. Estamos en los minutos que tenemos en internet, llamándonos por teléfono, convocando a vecinos, amigos, asociaciones. Y esto es a lo que nos lleva a esta marcha, que es un poco de locura, una locura con un fondo muy triste, porque tener que hacer algo tan grande para reivindicar lo que son los derechos humanos, para tratar de que no exista más violencia ni guerras, que no haya hambre en el mundo. Yo espero que esta sea la primera marcha y la última, porque en la próxima tenemos que festejar con nuestros hijos y nietos la paz en el mundo, que no haya más guerras, que no haya hambre, bueno, y todo lo que son los derechos humanos. Muchas gracias. Escuchamos ahora, procedente del equipo promotor de FOZ, de la provincia de Lugo, a Manolo García. Hola, buenas tardes. ¿Y qué es lo que van a hacer en Negreira? Nos lo explica Marisa Fernández en representación de su equipo promotor. Buenas tardes. Los amigos de Negreira no pudieron llegar, hablaron por teléfono esta tarde a las 6, se les complicaron las cosas, entonces nos explicaban por teléfono lo que van a hacer. En Negreira, en la Costa da Morte, se está preparando algo muy grande, en lo que sale del corazón de Galicia, y lo que está en este momento, quieren transmitir un gran saludo desde allá a todos los amigos de aquí. Y lo que se está preparando en este momento es que tienen 3 pancartas que van a estar durante todo el año en el pueblo, a la salida, a la entrada y en el centro del pueblo, 300 cartelones grandes, tamaño discoteca, decían, 200 carteles pequeños, octavillas y folletos, y los van a distribuir en Santa Comba, Labaña, Vimianzo, Brión, Noia y Bertamilanes. Las actividades que van a realizar, algunas de ellas, porque esto es como están perfilando toda la iniciativa, esto es algunos matices de algunas cosas que van a hacer, son cadenas humanas con los alumnos, los estudiantes y los padres en los colegios, soltadas de globos y palomas por la paz y la no violencia, y el día 24 de noviembre, cuando sale la marcha desde Fisterra, acompañarán con 250 moteros y harán la marcha desde Finisterra a Santiago. Y decía Pedro que bueno, eso es en principio lo que están preparando. Eso, nada más. Un gran abrazo de parte de Pedro y Jorge desde Negreira. Yo pertenezco al equipo promotor de FOZ, donde ha adherido el alcalde de FOZ, y nuestro proyecto es tener una semana por la no violencia, por la paz y la no violencia. En esa semana esa es la iniciativa, y en esa semana habrá lo que son concursos en los colegios. Lo que tenemos pensado es hacer bailes, las asociaciones de baile y todo tipo de actividades en las que esté relacionado todo tipo de
actividades que estén relacionadas con la paz y la no violencia, y todas las asociaciones que hay en Fozalla pues que dediquen una semana a este gran tema de la paz y la no violencia.